Presencia Universitaria presenta Entendiendo Derecho con el juez Barrios. Una opinión crítica, teórica y práctica. Continuamos con más aquí en Presencia Universitaria y bueno, y en esta mañana vamos a estrenar una colaboración. Le damos la bienvenida al juez Juan Pablo Barrios, juez de distrito, justamente está con nosotros ya en esta mañana y vamos a hablar en este espacio de derecho, vamos justamente a platicar sobre varias cuestiones de derecho que seguramente serán de interés de todo el público. ¿Cómo está, juez? Muy bien, muchísimas gracias, Alfredo. Con el gusto de saludarte, como siempre, a ti y a la amable audiencia. ¿De qué nos va a platicar el día de hoy? El día de hoy me gustaría platicarles de amparo. Antes de comenzar con esta interacción, quiero contar que desde que yo estudiaba Derecho, básicamente me di cuenta que algunos libros de texto ponían de manifiesto lo mucho que saben las personas que lo escriben, pero era muy poco entendible, incluso para nosotros que estábamos estudiando. De esta manera, lo que empezamos a hacer fue tratar de facilitar el entendimiento del derecho. ¿Por qué? Porque se supone que si son las reglas que rigen la conducta humana y las personas de la sociedad no conocen o entienden perfectamente en qué consisten estas reglas, pues es muy difícil la aplicación del derecho. Y entonces a partir de ahí, al momento de que doy clases, dicto una conferencia, escribo un libro y en mi trabajo cotidiano, incluso en las audiencias, procuro que esto sea muy digerible, aunque debo decirte y reconocer que esto es un verdadero reto, porque estamos acostumbrados a utilizar lenguaje técnico como abogados. Nos gusta pues complicar las cosas. A través de esta sección me gustaría tratar de que las personas lo entiendan perfectamente y por eso hoy vamos a hablar de este tema de amparo. ¿Qué es justamente el juicio de amparo? Precisamente este juicio es aquel que las personas utilizan cuando estiman que la conducta de una autoridad es contraria a la Constitución o a tratados internacionales en materia de derechos humanos. De esto conocemos los tribunales federales, normalmente jueces de distrito, y tribunales colegiados. Hay dos tipos de amparo, amigos. El primero se llama amparo directo y el otro se llama amparo indirecto. En la escuela, ahí empezamos la complicación, porque yo los entendí al revés. Dices, amparo directo, te vas de una. Amparo indirecto, ahí tendríamos que esperar a que de alguna manera estemos en oportunidad de promoverlo. Pues no, es al revés. El amparo indirecto procede contra todo tipo de actos de autoridad que la persona considere que son contrarios a sus derechos humanos. Puede ser un acto, por ejemplo, la imposición de una multa, una orden de desocupación, una orden de arresto. Puede ser una omisión. Por ejemplo, le presento un escrito a la autoridad y no me responde. Los servicios médicos públicos no me dan medicinas, entre otras. Pero también puede ser contra normas. La propia ley o su aplicación puede ser el acto que yo reclamo de la autoridad. Esto parte de que la idea no haya ningún acto de ninguna autoridad que no esté sujeto a un control constitucional. Y si se tiene la razón, pues por supuesto, se concede el amparo para evitar que este acto se vuelva a repetir. Queda desde luego sin efectos, incluyendo si es la ley. Si una ley se declara inconstitucional, nunca jamás se le va a volver a aplicar al quejoso. El amparo directo, en cambio, que no es directo, es la última palabra en todos los juicios. Cuando uno tramita un juicio familiar, por ejemplo, un juicio civil, un juicio laboral, y no está de acuerdo con la decisión del juez a través de la sentencia, existen normalmente dos caminos. La apelación, que es que un órgano superior conozca si lo que hizo el juez estuvo bien o estuvo mal, y donde no hay apelación, o después de esta,
Si la persona sigue inconforme con el fallo, entonces procede el juicio de amparo directo. De este no van a conocer los jueces de distrito como yo, sino los magistrados de circuito en el tribunal colegiado. Básicamente persigue el mismo propósito, pero aquí lo que se revisa es el actuar de los juzgadores. Ningún acto de autoridad puede quedar fuera del escrutinio sobre los derechos humanos. ¿Quiénes intervienen en el juicio? El quejoso es la persona que estima que se violaron sus derechos humanos, es el demandante, pues. La autoridad responsable es la que cometió el acto, la omisión o dictó la ley. Es la demandada. El tercero interesado es una persona que puede intervenir en el juicio de amparo y tiene un derecho incompatible con el quejoso. Entonces, esta persona puede alegar a su favor para que el acto continúe. Imaginémonos que es una orden de clausura, por ejemplo, de un negocio. El tercero interesado puede ser el vecino que se ve directamente afectado por este giro, por ponerte un ejemplo. También el Ministerio Público Federal interviene como representante social y aquí su intervención va a ser en defensa aparentemente de toda la sociedad a través de pedimentos y alegatos ministeriales. Cuando se dicta la sentencia, el juez o tribunal dirá si se ampara y protege al quejoso, si se niega el amparo. Esto significa que el acto no se demostró que fuera inconstitucional. O bien puede ser una sentencia de sobreseimiento. Este último tiene que ver con que el juicio fue improcedente. Porque si bien todo acto de autoridad puede ser vigilado por los jueces constitucionales, lo cierto es que hay que cumplir con los requisitos. Te pongo un ejemplo. Si el acto que estás reclamando es susceptible de verse a través de otro medio legal, por ejemplo, un juicio de primera instancia, entonces no puedes, por regla general, acudir al juicio constitucional, sino hasta que hayas agotado este requisito previo. Obviamente, no procede juicio de amparo, entre otros ejemplos, como podría ser contra actos de la Suprema Corte o del Consejo de la Judicatura, porque lo que se entiende es que son autoridades que normalmente revisan lo que hacen los jueces de distrito. No podría ser al revés por pura lógica. Una parte medular del juicio de amparo son los conceptos de violación, que son los argumentos a través de los cuales el ciudadano dirá por qué el acto que está reclamando es inconstitucional o contrario a los derechos humanos. Hay dos tipos de materias. El de estricto derecho, donde la ley prevé que tú tienes que decirme expresamente en qué se violentaron tus derechos con el acto reclamado. Y existen otros donde opera una figura que se llama suplencia de la queja, donde se entiende que las personas más vulnerables, trabajadores, personas que se encuentran en prisión, temas agrarios, tienen el derecho a solamente exponer cuál es el acto reclamado y el juez, en este caso, revisará, sin que le digan por qué, si es inconstitucional o no. Espero, pues, que este tema sea de utilidad y van a surgir un montón de dudas. Mi idea es que esas dudas vayan haciéndose menos y se entienda perfectamente cuáles son las características de este tipo de instrumentos que van a servir a la ciudadanía, amigo Alfredo, para que en casos cotidianos sepan a dónde acudir y qué es lo que se debe de hacer. Una cosa más, en el tema de amparos hay una institución que se llama la Defensoría Pública. Tiene abogados de primer nivel, muy preparados, que son funcionarios y que además le van a brindar atención a las personas sin cobrarles un solo peso. Es importante tener en cuenta que los juicios no cuestan y en este caso lo que podría llegar a costar es la asesoría jurídica. Pero si estos abogados son abogados defensores, pues tendría al alcance el ciudadano un abogado profesional, técnico, muy capaz, que además no le va a cobrar un solo peso. Anoten esto
para el caso de que sea necesario. Las defensorías públicas se encuentran en toda la República, en las sedes centrales del Poder Judicial de la Federación. En este caso, cerquita del estadio de Querétaro. ¿Qué opinas en relación con esto, Perfecto. Alfredo? Entonces, importante, ¿no? Que la gente sepa sobre todo a dónde acudir, porque muchas veces cuando hay alguna violación de un derecho, cuando alguien quiere reclamar algo, pues es difícil saber a dónde, con quién ir. Uno dice, pues no tengo dinero yo por un abogado. Entonces, bueno, ahí importante. La próxima semana te esperamos aquí, juez. Gracias por estar con nosotros. Con muchísimo gusto. Continuamos. Gracias por la invitación.